Y hoy vamos a hablar mayormente de la relación entre la santificación del nombre de Dios, los hombres haciendo la voluntad de Dios y el reino de Dios. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estáis en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Vamos a orar otra vez. Gracias, Señor, por concedernos estar a tus pies. Qué libertad. A veces, Señor, pecaminosamente nos acostumbramos a tu gracia, pero la verdad es que estás entre nosotros. Ahora, cumpliendo tu pacto de ser nuestro Dios y nuestro Padre. Y queremos, Señor, reaccionar con mente, emociones y voluntad a tu palabra, a tu presencia entre nosotros. Queremos, Señor, que todos nuestros pensamientos sean llevados cautivos a Jesús. Y queremos, Señor, que nuestras emociones sean coherentes con todo lo que nos has dicho acerca de tu carácter, tu obra y tu voluntad. Señor, y con nuestra voluntad queremos entregarnos como sacrificios vivos. Señor, te pedimos juntos que nos permitas oírte con claridad. Ahora, que nos libres de nuestros enemigos por medio del Espíritu Santo a través de tu palabra. Que tu verdad nos haga libres. Que corrijas nuestra imagen mental de cómo es tu corazón. Que desbarates todas nuestras excusas por nuestro pecado y nuestra comodidad. Señor, te pedimos que me ayudes. Hoy estoy muy débil, hace varios días que no puedo descansar bien ni buscarte bien. Te pido que me ayudes. Por amor de tu nombre y por amor de este pueblo que desea oírte y verte. Háblanos, Señor, háblanos. Nos humillamos, Señora, ante tu trono de gracia. Nuestra única esperanza es tu misericordia. Gracias por tu amor y aceptación. Amén. Bueno, hermanos, hoy vamos a continuar. Es la quinta parte de la serie La Meditación y la Oración. Y estamos en la tercera de la oración. Y hoy vamos a hablar más específicamente sobre el reino de Dios, en consideración con la santificación del nombre de Dios. Y no creo que vamos a terminar de ver todo lo que preparé, así que seguramente vamos a continuar hablando del reino de Dios la próxima semana. Pero voy a hacer rápidamente un repaso de lo que vimos hasta ahora sobre el Padre Nuestro. Vimos que el Padre Nuestro elimina el yo. Todo se trata primeramente acerca de Dios y las prioridades de su reino. La santificación del nombre de Dios, que los hombres cumplan la voluntad de Dios y que su reino venga. Y recién después Jesús empieza a tratar directamente con el hombre y su bien. Nuestro pan de cada día, el perdón de nuestros pecados, la liberación de nuestras tentaciones.
Entonces podemos dividir la oración modelo de Jesús en 6 peticiones respecto a el nombre, la santificación del nombre de Dios, la venida del reino de Dios, el cumplimiento de su voluntad, el perdón de nuestros pecados, la liberación de nuestras tentaciones y el sustento de cada día, nuestro pan de cada día. Jesús introduce 7 elementos necesarios que deben estar presentes en toda oración verdadera: confianza en Dios, reverencia, sometimiento, dependencia, perdón, humildad y adoración. Y vimos que la adoración, este 7º elemento, se encuentra en Mateo 6:13, que es otra ocasión donde Jesús enseñó esta oración modelo. Entonces aprendimos que Jesús nos enseñó a orar no solo como es debido, sino de acuerdo a su corazón. Él nos enseñó a orar de manera perfecta. Él nos transmitió a través de esta oración los valores que gobernaron su vida, su ministerio. Primeramente, que el nombre de Dios sea santificado. Entonces podemos llamar al Padre Nuestro la oración modelo perfecta. Una oración perfecta. Jesús nos enseñó a orar de acuerdo a su corazón, de acuerdo a sus valores. Y Él nos enseñó a llamarle Padre, Padre. Aprendimos que fue un tanto insólita la enseñanza de Jesús. Los judíos no esperaban que Él nos enseñe a dirigirnos a Dios de manera cotidiana como Padre. La idea de Padre no era desconocida en los tiempos del Antiguo Testamento, pero sí era desconocida en la profundidad en la que Jesús nos enseñó. Entonces, ¿cómo debemos relacionarnos con Dios? Jesús, aquel que nos revela perfectamente quién es Dios y su voluntad, nos enseñó a llamarle Padre. No solamente podemos dirigirnos a Dios, a Jehová como nuestro Padre, sino que debemos dirigirnos a Él como nuestro Padre. Jesús nos dio una orden: cuando oréis, decid Padre. El Padre me envió a enseñarles que Él quiere que les llamen Padre. En Juan 20, versículo 17, nosotros vimos lo siguiente: después de su resurrección, después de haber efectuado su obra a nuestro favor, de haberse levantado victorioso de entre los muertos, como una señal de que el Padre aceptó su ofrenda en nuestro lugar, Él dijo a las mujeres que se habían acercado al sepulcro: subo a mi Padre y a vuestro Padre. Entonces, también aprendimos que esta declaración de Jesús es una de las más chocantes de toda la Biblia, porque nos está enseñando que nosotros tenemos con Dios la misma filiación que Jesús tiene con Dios. Es mi Padre, pero ahora es el Padre de ustedes. Ustedes tienen la misma relación con mi Padre. Él lo dice después de haber resucitado de entre los muertos. Lo que Jesús ganó a través de su vida, muerte y resurrección en nuestro lugar fue comprar para nosotros la relación con el Padre que Él tiene con el Padre. Podemos decir que en el corazón de Jesús, Él quiso compartirnos a su Padre. Él quiso compartirnos a su Padre. Él quiso adoptarnos como sus hermanos. Pero nuestro Padre está en los cielos. Entonces, Él es nuestro Padre, pero nuestro Padre está en los cielos. Jesús, por medio de enseñarnos a llamar a Dios Padre y por medio de enseñarnos que Él está en los cielos, nos moldea nuestra actitud y nuestra mentalidad para el resto de la oración. Él es mi Padre, tenemos confianza con Él, pero nuestro Padre está en los cielos y es santo, santo, santo. Él escudriña la mente, Él pesa los corazones y Él no es como nosotros. Él es un ser, como aprendimos hace algunas semanas atrás, cualitativamente diferente a nosotros. A Isaías, como aprendimos, le quedó bien claro: Él no es como nosotros. Por tanto, debemos acercarnos con cuidado, con prudencia, con reverencia, con una mezcla de
confianza porque Él es amor y Él nos ama y Él nos acepta de manera perfecta, pero con una mezcla de distancia. Él es santo y no puedo dirigirme a Él como a un igual. Nuestro Padre, dijimos, el Altísimo es nuestro Padre, pero nuestro Padre también es el Altísimo. Aprendimos también que Jesús nos enseñó a orar diciendo Padre nuestro, no Padre mío. Es cierto que Él es el Padre individual de cada uno de sus hijos, cada miembro de su cuerpo es un miembro particular, pero a la vez Él no nos enseñó a orar diciendo Padre mío, sino Padre nuestro. Con esto Jesús pretende librarnos de nuestra tendencia egoísta y posesiva y profundizar una conciencia comunitaria. Pertenecemos a una familia, la familia de Dios, donde hay muchos más como yo que han sido redimidos y que tienen el mismo derecho y acceso al trono de Dios como yo. Entonces, dijimos que todas las oraciones deben ser hechas en plural. Que tu nombre sea santificado sobre nosotros. Que tu reino venga a nosotros. Que sea hecha tu voluntad por nosotros, por mí y por todos tus hijos. Perdona nuestros pecados. Líbranos de nuestras tentaciones. Danos el pan de cada día. Entonces, profundizamos en la idea de que dependemos los unos de los otros en la oración. Jesús quiere que oremos unos por otros. Eso implica la eliminación del yo. Él es Padre nuestro. También aprendimos que cuando Jesús nos enseña a orar diciendo santificado sea tu nombre, ustedes oren que el nombre del Padre sea santificado. El nombre de Dios representa lo que Él es, su personalidad. Entonces, comprendimos que santo significa separado, santificar significa considerar separado. Entonces, la oración de Jesús, el pedido de Jesús es: ustedes deben clamar y orar para que la persona de mi Padre sea reconocida por sobre cualquier otra persona. Que su nombre, que su persona sean temidos, reverenciados, amados, disfrutados por sobre cualquier otro nombre y persona. Esa debe ser nuestra oración. Y hermanos, quiero volver a enfatizar esto. Nosotros decíamos así la semana pasada, que el nombre de Dios sea santificado en nosotros al punto que solo pensar en su nombre cree en nosotros la debida reverencia, gozo, asombro. Que sea así entre nosotros, que temamos tanto mencionar su nombre como cualquier otro nombre, como algo ligeramente, que todo lo hagamos con una conciencia de quién es Él y lo que Él hizo por nosotros. Entonces, vimos que el nombre de Dios es santificado cuando los hombres hacen la voluntad de Dios. Hay una relación. El nombre de Dios es santificado cuando los hombres hacen la voluntad de Dios. Cuando los hombres se someten absolutamente a la voluntad de Dios, ellos están exaltando el nombre de Dios porque están diciendo: Él es el creador, y Él es el legislador moral, y Él es el juez, y Él es la máxima autoridad a la que nosotros debemos obediencia perfecta. Vimos también que cuando un hombre obedece al Señor en medio de una situación adversa, en medio de tribulaciones, y lo hace con gozo, entonces se evidencia cuál es el verdadero tesoro, de dónde proviene la fortaleza de este hombre. Proviene de la fuente de vida del Señor. De esa manera, al hacer la voluntad de Dios en medio de las pruebas, nosotros estamos exaltando al Señor como el tesoro que todo lo sacia, que todo lo satisface. Y el mundo, cuando ve que nuestra felicidad no proviene de los deleites que este mundo ofrece, cuando perdemos todo lo que para este mundo es valioso, entonces ellos pueden ver que hay algo que vale infinitamente más que cualquier tesoro mundano. Ahora vamos a entrar al asunto de hoy.
El nombre de Dios es santificado cuando los hombres hacen la voluntad de Dios, pero los hombres hacen la voluntad de Dios cuando el reino de Dios viene a ellos. Los hombres solo llegan a hacer la voluntad de Dios cuando el reino de Dios obra en los hombres. Entonces hay una relación como los eslabones de una cadena. Y vamos a ver hasta donde nos dé el tiempo algunas consideraciones sobre el reino de Dios. No vamos a hacer tiempo, la semana que viene vamos a ampliar más. Y solamente vamos a ver algunas consideraciones y aplicaciones respecto a la oración. Más adelante tengo programado una serie de enseñanzas amplias sobre el reino de Dios. En primer lugar, entonces, nuestro primer punto, el reino de Dios actual. El reino de Dios actual. ¿Qué es el reino de Dios, hermanos? ¿Qué es el reino de Dios? La Biblia nos habla en diferentes sentidos del reino de Dios. Nos habla del reino de Dios en un sentido universal. Todo el mundo está bajo el reino de Dios porque Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y no hay ninguna pulgada cuadrada en todo el universo que esté fuera de su autoridad, dominio, supervisión y control. Hay un sentido, en el sentido de la soberanía absoluta de Dios. Él es el Rey del universo. Su reino de Dios abarca toda la creación, en un sentido. Hay otro sentido en el que el Nuevo Testamento nos enseña del reino de Dios en un sentido futuro, el reino de Dios que va a venir. Y vamos a verlo la próxima semana, Dios mediante, pero es cuando el reino de Dios se consuma. Él establece su trono en la tierra, Él impone su voluntad, Él juzga a todos los rebeldes. Y entonces su pueblo va a vivir con Él en cielos nuevos y tierra nueva, donde Jesús va a ser el Rey, va a pastorear físicamente a todos los que sean salvos. Pero hay otro sentido, y quiero enfatizar este sentido hoy: el reino de Dios como una expresión del ahora, el gobierno de Dios. El reino de Dios como el gobierno moral de Dios sobre sus criaturas. El reino de Dios como el gobierno moral de Dios sobre sus criaturas. En este sentido, ¿qué es el reino de Dios? No es un lugar, no es algo que va a venir, sino es la actividad del Señor de traer a los hombres bajo su voluntad, bajo su autoridad, bajo su cuidado. Podemos decir así que el reino de Dios es el reinar de Dios, no un lugar, sino una actividad. El reino de Dios es el gobernar de Dios, el gobierno moral de Dios sobre todos aquellos que aceptan al Rey, que aceptan a Jesús. Entonces podemos decir que en este sentido el reino de Dios está compuesto por todos aquellos que voluntariamente se someten al reino de Dios, a la autoridad de Jesús, a la voluntad de Jesús. Los judíos esperaban algo similar a lo que nosotros vamos a recibir cuando el reino de Dios venga finalmente, cuando Él imponga su reinado. Eso es lo que ellos esperaban, que el Mesías venga, plante su trono en Jerusalén y someta a todas las naciones de la tierra. Sin embargo, el Rey vino y el reino de Dios empezó a someter a los hombres, pero obrando del corazón de los hombres y haciendo que ellos quieran someterse a Él. Por eso ellos no pudieron reconocer: este es el Mesías, y el reino de Dios vino junto con el Rey. Cuando el reino de Dios viene, en este sentido, la creación comienza a ordenarse. Él con su poder comienza a ordenar la creación, todo de acuerdo a su voluntad. Él comienza a poner las cosas en su lugar, en orden, como deben ser. En Romanos 14, 17, por ejemplo, Pablo nos da una definición del reino de Dios.
en Romanos 14, 17. Y Pablo nos dice, el reino de Dios no es comida ni bebida. No es un lugar donde vamos a comer, beber y hacer ese tipo de cosas, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y es bien importante esa palabra, en el Espíritu Santo. La enseñanza acá, hermanos, es esta. Él nos está diciendo el ambiente del reino de Dios, por lo que se caracteriza el reino de Dios, es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Cuando Pablo dice en el Espíritu Santo, significa a través del Espíritu Santo, a través de la operación, de la obra, de la acción, del poder del Espíritu Santo. La enseñanza, hermanos, es cuando el Espíritu Santo viene, el reino de Dios viene. O el reino de Dios no es otra cosa que el Espíritu Santo obrando en los hombres y creando justicia, paz y gozo. Eso es el reino de Dios, está enseñando Pablo. No piensen en un lugar donde van a estar comiendo y bebiendo y haciendo ese tipo de cosas. Piensen en el Espíritu Santo imponiendo con poder su gobierno por medio de crear justicia, gozo y paz en los hombres. Y hermanos, la ecuación es así. Todo gobierno toma la forma de su rey. Todo gobierno toma la forma de su rey. Toma el carácter de su rey. Cuando Jesús viene en su reino, a todos aquellos que su reino alcanza, ellos comienzan a tomar la forma de Jesús. Cuando el gobierno de Jesús abarca a un grupo, ese grupo comienza a tomar el carácter de Jesús, comienza a tomar la forma de Jesús. Ellos están siendo gobernados por Él. Romanos 14, 17 es semejante a Gálatas 5, 22 y 23, cuando se habla de los frutos del Espíritu. Aprendimos, hermanos, hace algunas semanas atrás, los frutos del Espíritu Santo no son otra cosa que la manifestación de la personalidad de Cristo viviendo en nosotros. Él es así. Él es manso, es paciente, Él tiene gozo, Él tiene paz, Él es así. Podemos tomar cada una de las 7 virtudes y podemos así dibujar perfectamente el carácter de Jesús, la personalidad de Jesús. Por el Espíritu Santo en nosotros, Jesús comienza a vivir a través de nosotros. ¿Entienden, hermanos? ¿Me están siguiendo? Entonces, Romanos 14, 17 es muy similar a Gálatas 5, 22 al 23. Cuando el Espíritu Santo viene, cuando el Rey viene a morar en nosotros, cuando su gobierno nos alcanza a través del Espíritu Santo, entonces sus seguidores se caracterizan por justicia, paz y gozo. ¿Me entienden, hermanos? ¿Están siguiendo? El Espíritu Santo crea justicia, una naturaleza justa en nosotros por medio de la regeneración. Cuando el reino de Dios viene, el Espíritu Santo viene a un hombre, a un pueblo, crea justicia. Los integrantes del reino de Dios ahora se caracterizan por la justicia. Como Él es justo, como el Rey es justo, sus seguidores son justos. Y el Espíritu Santo lo hace a través de la obra de la regeneración, creando una nueva criatura que ama la justicia, que se inclina hacia el bien, que por naturaleza odia el pecado, la rebelión. Crea paz. Esto habla de la justificación, paz con Dios. Cuando el reino de Dios llega a alguien con poder y el hombre es justificado al creer en el Rey, entonces hay paz para con Dios. Los súbditos del reino de Dios se caracterizan por la paz con Dios. Ellos ya no temen a Dios como un juez, no tienen expectativa de un juicio donde
no tienen posibilidad de ser justificados, ellos disfrutan de la inocencia de Jesús. Tienen paz, hay paz. El contexto es un contexto de paz y por lo tanto un contexto de gozo. La única expectativa ahora es que vamos a recibir a Jesús y vamos a vivir con Él para siempre. Gozo es el estado bendito de los hijos de Dios. Cuando el reino de Dios viene, los súbditos del reino de Dios se caracterizan por el gozo. Tenemos al Rey, soy de mi amado, Él es mío, lo mejor para mí siempre está por delante, me espera la gloria, la honra y la inmortalidad. Fui escogido por el Señor, gozo. Nos gloriamos en la cruz y ni aun nuestros propios pecados nos quitan totalmente el gozo. Mi salvación, mi fuente de gozo, de vida, no es ni siquiera mi propia piedad, mi propia perseverancia, aunque vamos a estar tristes si fallamos al Señor. Pero nuestro gozo proviene de la gloria, el éxito, las virtudes del Rey, de Jesús, y de que todas sus buenas obras me pertenecen. Y como estoy escondido en Él, ahora tengo una relación con el Padre como Él tiene con el Padre. Entonces el Espíritu Santo crea gozo. Estoy dándole algunas definiciones de qué es el reino de Dios, cómo identificar el reino de Dios, qué hace el reino de Dios. Pero más, por ejemplo, en Lucas 11, versículo 20. En Lucas 11, 20, Jesús dice: mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Vean, otra vez, orden. El reino de Dios viene y pone las cosas en orden. Justicia, gozo y paz. Pero también las tinieblas son expulsadas. Cuando el reino de Dios viene y comienza a ordenarlo todo, a cambiarlo todo, a poner la creación en armonía con el carácter y la voluntad de Dios, entonces las tinieblas son expulsadas de su territorio. En la medida que el reino de Dios comienza a avanzar, salvando a los hombres, creando por la justificación, la regeneración, justicia, paz y gozo, las tinieblas son expulsadas. La potestad de las tinieblas retrocede. Eso es lo que sucede. Vean otro texto más en Mateo capítulo 11 del 2 al 6. Mateo 11 del 2 al 6. Juan está en la cárcel y él duda. Jesús será el Mesías, Él será el que ha de venir, Él es el Rey y el reino vino con Él. Entonces manda a sus discípulos a preguntarle y Jesús responde así. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús le dijo: esta es la prueba de que eres el Rey y el reino ha llegado. Id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Otra vez, hermanos, pueden verlo, el reino de Dios viene y comienza a poner las cosas en orden. Jesús dice: Juan, acá está la evidencia, el reino de Dios viene y los efectos de la potestad de las tinieblas comienzan a disolverse. Eso es, la potestad de las tinieblas crea muerte, mentira, corrupción, oscuridad, vacío, sequedad, ira de Dios. Y el reino de Dios viene y ataca la potestad de las tinieblas y crea los resultados contrarios. Justicia, paz, gozo, y los efectos del pecado comienzan a disolverse. Los muertos comienzan a resucitar, los cojos comienzan a andar, los ciegos empiezan a ver. ¿Se dan cuenta, hermanos? Eso es lo que sucede.
Los efectos del gobierno de las tinieblas son la mentira, la muerte, la corrupción, la separación de Dios, la degradación. Pero entonces, cuando el reino del Señor enfrenta a la potestad de las tinieblas, se produce un enfrentamiento y el Espíritu Santo comienza a conquistar, comienza a avanzar. Entonces los resultados del gobierno comienzan a cambiar, los efectos comienzan a cambiar. Pueden verlo, hermanos, lo entienden. Eso es lo que sucede. Es por cosas así por las que estamos orando, que el gobierno de Dios venga, que los efectos de ese gobierno se hagan presentes en la tierra y que la potestad de las tinieblas se expulse y todos sus efectos, los efectos de su gobierno, se disuelvan. ¿Qué implicaciones tiene esto para la oración? ¿Qué implicaciones tiene esto para la oración? En segundo lugar, el poder del reino. Vean Ezequiel capítulo 37. Pero antes, en Ezequiel capítulo 36, hay una profecía del nuevo pacto. A partir del versículo 25, y vean la relación con el reino de Dios y el Espíritu Santo. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Pueden ver, hermanos, cuando los hombres llegan a someterse a la voluntad de Dios, cuando los hombres llegan a vivir de acuerdo a los mandamientos del Señor, cuando los hombres se someten voluntariamente al gobierno moral de Dios, cuando Dios envía a su Espíritu Santo. Eso es lo que nos enseña Ezequiel 36. Daré mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y pongáis por obra y andéis en mis caminos. Esa es la enseñanza. El reino de Dios viene, avanza, alcanza por medio de la operación del Espíritu Santo en el corazón de los hombres. Así ellos llegan a someterse a Él. Y obviamente, hermanos, el texto habla de la obra de regeneración, el cambio de naturaleza. Pero ahora en Ezequiel 37 hay una ilustración de la obra de la regeneración, de esta obra del avance del reino de Dios. Vamos a leer del 11 al 12. Ezequiel tiene esta experiencia, el Señor le da una experiencia, una ilustración de lo que significa Ezequiel 36, del 25 en adelante, de esta obra. La mano de Jehová vino sobre mí y me cebó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. ¿Ven? Es exactamente Ezequiel 36. Y pondré tendones sobre vosotros, quitaré el corazón de piedra, daré un corazón de carne, les daré un espíritu nuevo.
Y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Ahora vean en Ezequiel 36, guarden el versículo de Ezequiel 37. Ezequiel 36, 23. Y santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Ven, hermanos, la relación con la oración modelo de Jesús. El nombre de Dios es santificado cuando yo sea santificado en ustedes. Me santificaré en ustedes dándoles mi espíritu y haciendo que anden en mis caminos. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová. Ven, así es como Él acrecenta su testimonio, su reputación en este mundo. Cómo Él se da a conocer, santificándose en medio del mundo por medio de la obra de la regeneración. ¿Se dan cuenta, hermanos? Ezequiel 37 es una ilustración de Ezequiel 36. Y todo esto tiene que ver con la santificación del nombre de Dios, el cumplimiento de su voluntad y la venida del reino. Es la oración modelo. ¿Me están siguiendo, hermanos? Versículo 7 de Ezequiel 37. Profeticé pues como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí los tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. ¿No les hace acordar a Juan capítulo 3? Como es todo aquel que nace de la carne, del espíritu, como el viento que sopla y no oye su sonido, mas no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del espíritu. ¿Ven? Jesús está, en Juan 3, Jesús está unificando Ezequiel 36 y Ezequiel 37. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío. Ahora, hermanos, quiero que vean algo. Nosotros somos Ezequiel. En un sentido, nosotros no somos profetas como en el Antiguo Testamento, pero en un sentido, nosotros somos Ezequiel. ¿Por qué? La manera de obrar del Señor no cambió. Los huesos siguen estando, los hombres siguen estando muertos y sus huesos secos en gran manera. Y aparte de una obra del Espíritu Santo no hay ninguna esperanza. ¿Pero por qué somos como Ezequiel? Porque Dios obra por el Espíritu Santo exclusivamente a través de su palabra. Vean Santiago 1:18. Es exactamente igual. El Señor le dice: Ezequiel, di estas palabras. Ezequiel debe confiar en que lo que el Señor dice va a suceder. Y cuando él suelta la palabra de Jehová, proclama la profecía, entonces el Espíritu Santo viene. Y Santiago 1:18 nos muestra que es igual hoy. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Cómo es que nosotros llegamos a nacer de nuevo? Por medio de la palabra de Dios.
Acá está todo el punto, hermanos. El Espíritu Santo nunca va a respaldar algo que no sea su palabra. El único canal por el que Él va a viajar es a través de su palabra. Él nunca va a respaldar un falso evangelio. Nosotros no podemos esperar ver el poder de Dios salvando a los hombres, regenerando a los hombres, a menos que nosotros estemos predicando el evangelio. Pero si predicamos el evangelio, sabemos que el Espíritu Santo va a respaldar la palabra del Señor. Eso es lo que va a suceder. El campo sigue siendo igual, los hombres siguen estando muertos y sus huesos muy secos. Pero acá está la aplicación en la oración. ¿Por qué nosotros no vemos el poder del Señor? ¿Por qué? ¿Cómo podemos crecer en ver el poder del Señor? Vean, hermanos, lo que le pasó a Ezequiel es lo mismo que le pasó a Pedro. Él está predicando en Pentecostés y el Señor, como en Ezequiel, demuestra que con una sola predicación Él puede convertir a 3,000 personas. Un ejército entero. Puede pasar hoy día, puede pasar. Yo no sé si vamos a verlo, pero ¿cómo ver más del poder de Dios entre nosotros? Creyendo, hermanos. Es lo que ya aprendimos de Gálatas capítulo 3. El Espíritu suministra su poder y hace maravillas entre nosotros por medio de la fe. Véanlo muy rápido. Gálatas capítulo 3, versículo 5. Aquel pues que os suministra el Espíritu como algo continuo, no algo de una sola vez, Él suministra el Espíritu. Y hace maravillas entre vosotros. ¿Lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Ven, hermanos, la fe es el canal. Si no creemos lo que Él va a hacer, hermanos, no podemos esperar ver mucho si no creemos lo que Él va a hacer. Pero acá está la aplicación. Cuando nosotros estamos predicando, oramos para que su reino venga, sabemos que la única esperanza es una operación del Espíritu Santo, cambiando la naturaleza de los hombres, creando vida donde hay muerte. Eso es lo que nosotros oramos. Pero Dios no va a responder esa oración a menos que nosotros creamos en lo que estamos orando. Tenemos que orar desprovistos de toda confianza en nuestra habilidad para comerciar, para persuadir a los hombres, para convencer a los hombres, desprovistos de toda esperanza. Puedo ser el hombre más elocuente, puedo ser Spurgeon, pero nadie se va a convertir a menos que el viento sople y el Espíritu Santo venga y Él cree vida donde hay muerte. Entonces tenemos que creer, hermanos, que los hombres están muertos y están muy muertos en sus delitos y pecados, que ellos odian al Señor y que a menos que el Espíritu Santo venga y respalde la predicación del Evangelio, nada va a pasar. Va a ser como predicar en un cementerio, nada va a pasar, nadie va a hablar, nadie va a responder, nadie se va a levantar. Eso es lo que va a pasar. Cuando estamos parados, hermanos, en la calle, oramos, debemos ir con la confianza. Estos huesos están muertos. Con nuestros ojos espirituales a través de la palabra de Dios nosotros los vemos y ellos están muertos. No van a responder, ellos odian al Señor. Como dijo un hermano una vez, digan a los hombres que están en el infierno que pueden salir de ahí si doblan sus rodillas y van a cerrar la puerta y van a quedarse ahí. Eso es lo que son los hombres, muertos, corruptos, aborrecedores de Dios. No van a responder, es más, nos van a matar. Pero nosotros debemos confiar en la incapacidad del hombre, pero en la capacidad de Dios, que Él puede convertir un ejército tan solo con una predicación. Él lo puede hacer, hermanos. Y nosotros debemos creer en el poder de Dios y debemos orar. Y hermanos, si nosotros oramos al Señor que su reino venga, que el Espíritu Santo opere, que
respalde el Evangelio y no esperamos que el Señor haga algo después, ¿cómo el Señor va a responder? ¿Se dan cuenta? Es donde muchas veces fallamos la expectativa. Estamos esperando que como Él nos dice en su palabra, el Evangelio va a tener éxito. No por nuestra habilidad, no por la bondad de los hombres, no por la cara que los hombres tengan o la semana que nosotros tuvimos, sino por el poder del Espíritu Santo. Porque el reino de Dios va a avanzar. Bien, a veces yo pienso así: la oración y la predicación del Evangelio son la trompeta que el Señor me dio para llamar al Espíritu Santo. Él va a responder a un hombre que ora y confía en el poder de Dios a través del Evangelio. Entonces, cuando estamos orando, yo pienso así: esta es mi trompeta. Él va a responder. Si estoy orando de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a sus promesas, haciendo peticiones dignas del Señor, la prioridad es la santificación del nombre del Señor, estoy gimiendo, estoy ardiendo en la oración. Entonces esa es mi trompeta. Estoy pidiendo al Espíritu Santo que venga y manifieste más y más de la presencia del reino de Dios. Y cuando voy a la calle confiando, yo sigo tocando la trompeta y sigo gritando con todo mi corazón mientras predico el Evangelio: que venga el Espíritu Santo. Hermanos, es como comenzamos a hablar hace 2 semanas atrás. Toda batalla es ganada o perdida en el cuarto de oración. Podemos ganar las batallas más trascendentes a través de la oración. Y la Biblia y la historia de la Iglesia son evidencia más que suficiente. Pero a la vez, si no oramos, y si no oramos con fe, y si no esperamos en el Señor, no confiamos en el poder del brazo de Jehová, entonces no vamos a ver nada, hermanos. Es una contradicción, es como una burla orar y no esperar. Hermanos, ustedes recuerdan Hechos, versículo 1, capítulo 8, Jesús dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Testigos. A causa de que hoy en día casi no hay hombres de oración, el pueblo de Dios no distingue entre un abogado y un testigo. Es triste, es lamentable. Pablo hablaba la demostración de poder del Espíritu a través de la predicación del Evangelio, pero Pablo peleaba en la oración. No saben cuán grande lucha sostengo, aún por los que ni siquiera han visto mi rostro. Orando en todo tiempo, velando, perseverando. Hoy no existen los hombres de Dios, casi se extinguieron por completo. Quedan algunos dinosaurios y algunos proyectos. Entonces perdemos la capacidad de reconocer cuando un hombre viene de la presencia del Señor, viene del cuarto de oración, cuando un hombre estuvo en el secreto y oyó a Jehová y cuando no. Vendrá el Espíritu Santo y seréis testigos, no abogados. ¿Reconocen la diferencia entre un testigo y un abogado? Un abogado es alguien que conoce perfectamente los hechos. Él conoce el caso. Él puede defender el caso. Puede ser muy hábil, pero el testigo es alguien que vio las cosas, que experimentó los hechos, y él puede hablar con realidad de lo que vio y de lo que oyó. Así hablaban los apóstoles, y no debemos nosotros ser iguales. ¿No dice Jesús en Juan capítulo 3?
Todo aquel que ha nacido del Espíritu ve el reino de Dios. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿No hemos visto el reino de Dios? Hermanos, si no hay realidad en nosotros, el mundo lo distingue fácilmente. Si vamos, nuestro mensaje puede estar perfecto, nuestra intención puede ser muy buena, pero el carácter de Jesús en nosotros, una manifestación del carácter y el poder del Espíritu Santo a través de nosotros, debe ser así. Todos los hombres que Dios ha usado, hombres y mujeres, todas las iglesias que oraron, hombres y mujeres que oraron, que se escondieron con el Señor, que buscaron más y más realidad, que tenían hambre por ver el nombre de Dios siendo santificado. Y nosotros debemos ser igual. Nuestra confianza es esta: mi Padre es el soberano que está en control de todas las cosas, y a través de la oración, por medio de hablar con Él, de conversar con Él, puedo mover el mundo entero, puedo cambiar el orden de las cosas a través de la oración. Él puede trastornar a todas las naciones, es lo que dice que va a hacer Ezequiel 36: y sabrán las naciones que yo soy Jehová, cuando Jehová sea santificado en vosotros delante de ellos. Voy a terminar, hermanos, con algunas breves aplicaciones más. Voy a hacer una última aplicación, solo una. Cuando nosotros oramos para que venga su reino, significa que estamos dispuestos a pelear por el avance de su reino. Y esta es la aplicación: no debemos ser cobardes. Bien, voy a decir algo que todos nosotros hemos hecho. ¿No es cierto que cuando estamos en pruebas o la pelea contra el viejo hombre se pone muy fiera, o el mundo ya nos cansa por demás, que nosotros queremos morir e ir con el Señor? Y está bien, pero está mal si nosotros deseamos huir del campo de batalla como cobardes. ¿Pecaron alguna vez así? Yo pequé. Cobardía. ¿Por qué? Estoy amando más mi salud, mi estabilidad emocional, espiritual, que la santificación del nombre del Señor. ¿Se dan cuenta? Está la guerra, está difícil, bueno, quiero irme y que otros sigan peleando por mí. Dios hará lo suyo, Él es soberano, no me necesita. Señor, llévame de acá. Es cierto, pero no podemos orar. Y es una oración cotidiana, la oración que Jesús nos enseñó: que venga tu reino. Estoy dispuesto a pelear, estoy dispuesto a plantar tu bandera, Señor. Quiero que tu nombre sea santificado. ¿Se acuerdan de David? Él tenía miedo de morir porque ¿quién va a adorar al Señor como yo lo adoro sobre la tierra? ¿Habrá otro que podrá magnificar al Señor con su canto y su danza y sus expresiones? Porque Él debe tener a alguien. Ese es el celo, hermanos. ¿Se acuerdan de la historia? Joab y Abisai, 2 de Samuel 10:12. Me emociona esta historia. ¿Se acuerdan? Ellos están peleando contra los sirios y los amonitas. Se unen, ellos son pocos, entonces tienen que enfrentar. Y ellos se alientan así. Es Joab el que habla y dice: esfuérzate, le dice a Abisai, y esforcémonos
por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le pareciere. El versículo 11 antes él le dice: si los sirios pudieren más que yo, tú me ayudarás, y si los hijos de Amón pudieren más que tú, yo te ayudaré. El espíritu de unidad. El resultado, los enemigos huyeron. Hermanos, debe ser así. ¿Qué va a hacer el Señor en nuestra ciudad, en nuestro país? No sé. No tenemos ninguna promesa de que va a darnos un avivamiento en nuestros días, ni siquiera de que va a darnos un avivamiento. Sí esperamos la santificación del nombre de Dios. Algo Él va a hacer. Pero nosotros, el celo, vamos a esforzarnos, vamos a pelear, vamos a endurecer nuestro rostro, vamos a usar las armas de la oración, la compasión, la predicación del Evangelio y la unidad, y haga Jehová lo que bien le pareciere. Pero peleemos por las ciudades de nuestro Dios. ¿Qué es lo que estaba en juego? Las ciudades, el nombre del Señor. Vamos a pelear por Él. Nosotros pensamos igual, vamos a pelear por el reino de Dios, por las iglesias del Señor, las ciudades del Señor, los pueblos del Señor. Hay pocos soldados hoy y no podemos darnos el lujo de querer huir. No podemos escondernos, no podemos demorarnos. Tenemos que pelear. Nuestra esperanza, que el nombre de Dios sea santificado, es que los hombres hagan la voluntad, y eso va a suceder solo por una operación de poder del Espíritu Santo. Debemos tener cero confianza en nuestra habilidad y en la bondad de los hombres, pero 100% de confianza en el poder de Dios, y debemos ser hombres, mujeres, una iglesia que ora. Debemos ser testigos. El Espíritu Santo ya está en nosotros, pero quizás a veces lo entristecemos tanto que por eso hablamos como abogados y no como testigos. George Whitefield, una vez alguien dijo de él, al menos él logró conseguir convencer a las personas de que él creía lo que predicaba. Nosotros debemos ser así. Vamos a orar. Señor, te pido perdón por mi indignidad, por ser un representante, un maestro mediocre. Me siento profundamente avergonzado. Señor, pero yo suplico, oro, con esperanza en tus promesas y en tu misericordia, que ahora, Señor, el Espíritu Santo que está entre nosotros pueda obrar para que seamos convencidos de la necesidad de creer y de pedir y de llamar y de golpear, de perseverar, de estar dispuestos al sacrificio. Señor, crea en nosotros una conciencia de nuestra incapacidad. No podemos, Señor, crear ni siquiera una mosca. ¿Cómo vamos a cambiar nuestra ciudad? Perdónanos porque a veces nuestro ardor, nuestra pasión en la oración es pobre, porque nuestro deseo de que tu nombre sea santificado es tan pobre. Nuestro amor por tu nombre es tan pobre. Señor, pero tu reino venga con gran poder a nuestra ciudad, a nuestro país, de tal manera que tu nombre sea santificado en nosotros delante de tus enemigos, y ellos sean forzados a reconocer tu autoridad, tu misericordia, tu poder y tu justicia.
Que así sea, Señor. Si nos utilizaras a nosotros, qué evidente sería. Somos tan aborrecibles, tan despreciables, qué evidente sería. Señor, y ayúdanos a ser testigos, a percibir tu gloria y hablar no de lo que no hemos visto, sino de lo que vivimos. Que así sea, Señor. Perdona nuestros pecados.